días. Quiero dejar con esta charla muchos interrogantes y espero que impacte las imágenes que les voy a presentar. Ante todo tenemos que recordar que el cuerpo humano es un sistema homeostático, dinámico, único, en comunicación permanente en red a todo nivel del organismo y su medio ambiente. Mantiene su equilibrio interno, realizando ajustes continuos, intentando autorregularse para llegar a adaptarse a las variables condiciones ambientales. Por lo tanto, mi mirada no debe limitarse a estudiar solamente uno o varios síntomas. Hacerlo así es observar el árbol perdiendo de vista el bosque. La enfermedad no es algo externo que le suceda al paciente, sino que forma parte de su estilo de vida, de su actitud hacia el mundo, hacia sí mismo, y está relacionada con la imagen que tiene de sí. La medicina cree que eliminando las causas podrá ser imposible la enfermedad, sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede buscar y hallar nuevas vías para seguir manifestándose. La educación médica actual, basada en protocolos, orientada a tratar síntomas y a retirar al paciente con un diagnóstico, ejercida con sentido nacional de economía, nos lleva a perder el norte de nuestro actual médico. La industria farmacéutica centra su fortaleza en el concepto médico de la bala mágica, es decir, busca desarrollar soluciones terapéuticas únicas que puedan ser universalmente aplicadas a cualquier ser humano que presente un problema de salud o un conjunto concreto de síntomas. Si vemos esta radiografía cuando hacíamos pediatría, este paciente consultó porque tenía una displasia de cadera y efectivamente la tenía. Pero ¿qué es lo más evidente en ese intestino? Una inflamación intestinal de intestino grueso e intestino delgado debido a la alimentación con productos lácteos de calidad que no es mejor que la leche materna. Eso lleva desde temprana edad a que el niño comience a tener un proceso inflamatorio interno que a la larga lo va a llevar a un proceso inflamatorio sistémico. Recordemos que toda la inflamación que se inicia en ese intestino va por el sistema linfático a ir al sistema circulatorio y en su medida también por el sistema portorrenal va a ir a todo el organismo también a inflamar articulación, piel, ojos, médula ósea. Por lo tanto, ahí empieza la enfermedad. Y lo que nos llega a través del tiempo es el concepto de esa enfermedad que se inició en la vida temprana. Esta paciente, por ejemplo, a la cual había sido sometida a un reemplazo articular de cadera y tenía una sospecha de infección. Sin embargo, la gamografía ósea, donde todos mirábamos la articulación, parecía que había inflamación, pero mire lo que se nos pasaba por alto. Todo un diagrama de intestino grueso, donde el intestino grueso que debería pasar en este sentido está caído de la misma pesadez del estreñimiento crónico de esta paciente que la llevaba a un proceso inflamatorio crónico y la predisponía a la enfermedad. Entonces, ¿dónde empieza la enfermedad? La enfermedad empieza en una alteración del medio ambiente que va en un círculo o un triángulo donde la base y la pirámide de la salud está en el consumo de agua. El agua que estamos consumiendo en nuestros acueductos es un agua rica en cloro que lleva a que se retenga más sodio y el organismo se inflame. Es un agua rica en sulfato de aluminio que lleva a que nos intoxiquemos permanentemente con metales pesados. Las verduras que estamos consumiendo son también, por lo menos los estudios que han hecho acá en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, demuestra cómo las verduras que estamos consumiendo, por ser irrigadas con agua de un río que no ha sido tratado, lleva a una intoxicación temprana por metales pesados. La proteína pobre en grasa nos ayuda, las grasas monoinsaturadas nos ayudan, pero todo está relacionado con lo que pensamos y con el ejercicio que hacemos. Ahí empieza la verdadera enfermedad. Se nos ha olvidado que el hueso es una entidad importante. Vemos el hueso como estructura de soporte, vemos el hueso como reservorio de calcio, pero se nos olvida que el hueso es un nódulo linfoide primario como el timo. En el hueso, en la médula ósea, se produce toda la inmunidad natural del organismo. ¿Sonido? Con la producción de los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos que nos van a dar la primera defensa del organismo, y también el sitio de producción de células hematopoyéticas primarias, donde están todas las células madre que estamos trabajando ahora. Allí se encuentran los hepatocitos, allí se encuentran las células musculares, allí se encuentra el nacimiento de todo este proceso reservorio económico del organismo para todos los órganos. Entonces, la actividad inmunológica de nuestro organismo, donde recordemos que la inmunidad es natural, innata o inespecífica, mediada por células, o adquirida específica, es la que adquirimos a través de nuestro intercambio con el medio ambiente, todo en un eje psico, neuro, inmuno, endocrino, medio ambiente. Allí está realmente la causa de la enfermedad. Entonces, nuestro sistema inmunológico utiliza unas vías importantes
como la vía de la interleuquina 1 producida por los macrófagos de inmunidad natural. Esa inmunidad está mediada en 3 pasos, como podemos ver en este video. La interleuquina 1 va migrando a través de la sangre, llega al receptor de la célula, es reconocida allí a nivel de la membrana celular, pasa a la membrana celular y va a buscar el mediador de la información, que es el factor nuclear kappa beta. Ahí ese factor nuclear kappa beta se estimula, lleva la información al núcleo, estimula el núcleo, los cromosomas, y de allí sale todo el proceso inflamatorio de producción de citoquinas como la interleuquina 1, como las metaloproteinasas que van a hacer el proceso degradativo del cartílago, o como el óxido nítrico que va a cambiar el pH y va a hacer la oxidación de cada una de las células que hay, de los elementos que allí llegan. Entonces, esa agresión de interleuquina 1 va a ir necesariamente al sitio de daño que es el cartílago. También va a estimular el osteoblasto para que se convierta en osteoclasto. Y la unión con el TNF-alfa que inflama la membrana sinovial va a hacer que se altere la llegada del líquido sinovial a la articulación, porque recordemos que el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma que es enriquecido cuando llega a la membrana celular del fibroblasto, que son los sinoviocitos tipo B, y es en ese paso de membrana sinovial a la articulación donde empieza el concepto de viscosuplementación, que sumada a la acción del condrocito va a estimular al cartílago para que no continúe su daño. Recordemos esta imagen donde tenemos un cartílago que ha sido sometido a acción de interleuquina 1, vemos cómo es agredido la interleuquina 1, agrede el cartílago, y cómo el TNF-alfa también lo agrede, pero en menor cantidad. Quedarnos el TNF-alfa estimulando, como les decía, la acción de la membrana sinovial. Aquí tenemos un pequeño resumen de cómo se hace ese estímulo. Vemos acá cómo la interleuquina 1, a través de la producción del macrófago, actúa estimulando el condrocito hacia la destrucción del cartílago, o el sinoviocito, o el osteoblasto para convertirlo en osteoclasto, y terminando entonces en el daño de la articulación. Entonces, la interleuquina 1 es un factor degradativo del cartílago. No es el único, pero es uno de los más importantes. Hay artículos que nos demuestran que la interleuquina 1, si bien es lesiva contra el cartílago, el problema no es la interleuquina 1, el problema es la dosis de interleuquina 1. Este artículo nos muestra que las bajas dosis de interleuquina 1 favorecen la producción de la proteína morfogenética, y la proteína morfogenética es la generadora de hueso y cartílago. Es el exceso de interleuquina 1 por la inflamación a nivel sistémico la que va a llevar a que ese cartílago se degrade. Entonces, son las mismas interleuquinas actuando a diferentes niveles de la economía. Es la misma interleuquina 1 que actuando a nivel de hipotálamo va a producir la fiebre, es la misma interleuquina que actuando a nivel de hígado nos va a hacer el aumento de la proteína C reactiva, es la misma interleuquina 1 que actuando sobre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, va a inhibir la producción de corticoides endógenos que pierden el control de la inflamación, y la misma interleuquina 1 que actuando sobre el hueso nos va a llevar a la producción de aumento de leucocitos, aumento de interleuquina 1 y a degradación del cartílago. Por lo tanto, el proceso inflamatorio debe ser controlado. Sin embargo, la inflamación tampoco es mala. La inflamación es el primer mecanismo de defensa del organismo y somos proinflamatorios permanentemente. El problema es la pérdida del control de la inflamación. Y entonces, ante un hecho inflamatorio, recibimos antiinflamatorios. Entonces la inflamación no se mejora, simplemente migra de lugar y va cambiando de lugar a través del tiempo, y son múltiples eventos inflamatorios los que hacen entonces que la inflamación se quede prendida. Y al quedarse prendida la inflamación, el daño se instala. Nuestro organismo se vuelve lento y no reconoce la enfermedad como tal. Eso lleva entonces a que pasemos por diferentes fases de la historia natural de la enfermedad y que nuestra agresión inflamatoria que se inició como un proceso local se vuelva sistémico. Y esto es lo que encontramos a nivel artroscopia. Primero, inflamación y ablandamiento, fisuras del cartílago, fragmentación del cartílago, levantamiento del mismo, artrosis y finalmente la anquilosis. Entonces, ese proceso de historia natural, ¿cuándo lo cogemos? Cada uno llega en un momento diferente. Existen medicamentos que modulan ese proceso inflamatorio, como los medicamentos de la neumotoxicología con los cuales yo trabajo, los cuales no hacen antiinflamación, sino modulación de la inflamación. Este es un estudio publicado en Immunology que muestra cómo el medicamento Traumel reduce la inflamación en un 70%, la interleuquina 1, el TNF-alfa en un 54, un 65%,
y la interleuquina 8 hasta en un 50%. Entonces, el tratamiento de la osteoartrosis debe estar orientado a la inmunoestimulación, en la cual la primera parte de la pirámide es evitar la ingesta de más toxinas, mejorar el drenaje montorial, intestino, riñón, mejorar y dar al organismo los elementos necesarios de oligoelementos para permitir que la energía celular a través de la mitocondria produzca la cantidad de ATP necesaria que estimule, y la terapia complementaria que queramos utilizar, que en mi caso utilizo la homotoxicología. Les voy a mostrar este caso de este paciente que me consultó, luego de escucharme en una conferencia en la ciudad de Neiva. Tenía un hombro congelado, esta era la radiografía inicial. Miremos este gran osteofito, miremos este pinzamiento que efectivamente lo hacía candidato a un reemplazo articular de hombro. Sin embargo, el paciente quería que yo lo tratara y, a pesar de mi incredulidad, empecé el tratamiento con él, haciendo las aplicaciones intraarticulares de los medicamentos. Miren, 2 años después, a los 2 meses, estos 2 años después, el movimiento total del paciente, y miremos lo que pasó con la radiografía de él. Aquí desapareció el osteofito, aquí desapareció, mejoró la actividad articular. Si recordamos, esto fue como inició, esto fue como continuó, después de 2 años. Es decir, sí hubo regeneración articular, cambiando sus hábitos de vida, cambiando su alimentación, dándole algunos medicamentos que le pudieron modular su inflamación y dándole unos medicamentos que le pudieron cambiar su estilo y forma de pensar. Esto fue el tratamiento que le hice, no voy a entrar en detalle en estos medicamentos, no es el tema de la charla. A nivel de cadera, también puede haber regeneración. A nivel de cadera, por ser una articulación más concéntrica, más esférica, debe haber como prerequisito que no haya degeneración en el sentido de deformidad de la cabeza articular. A nivel de rodilla, mire, este es un paciente, también, a mí me consultan los pacientes que no se quieren operar, los que ustedes operan muy bien, pero que no se quieren operar. Estos 2 años después del tratamiento, el paciente ha mejorado su sintomatología. Hay sitios alrededor de la articulación que aún persisten con el dolor, como son las bursas, que se nos olvidan muchísimo a nosotros. El dolor en la cara medial de la rodilla, por ejemplo, generalmente está asociado a la bursa anserina. La bursa anserina, y en general todas las bursas, terminan convirtiéndose en órganos linfoides terciarios que perpetúan la inflamación y que perpetúan el dolor. Entonces también debemos tenerlos en cuenta. En este momento existen ya en el mercado otros medicamentos que pueden ser alternativas para modular la respuesta de interleuquina 1, como la diacereína, que ha demostrado muy buenos resultados en otros países que estará llegando a Colombia. Termino diciendo que no hay signo más claro de la locura que repetir lo mismo todos los días esperando un resultado diferente. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no puedan leer y escribir, sino quienes no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Este es mi correo electrónico. Invito a que miren la revista de la Sociedad Colombiana de Ortopedia del mes de marzo, donde está publicado la investigación que ganó el premio en Alemania. Muchas gracias.